Hola curso, sean bienvenidos a la cápsula número 2 del curso Práctica Integral en Salud. Hoy día vamos a hablar sobre bioseguridad y prevención en enfermedades asociadas a la atención de salud. Ya partiremos como hablando un poco qué es el concepto de infección asociada a la atención de salud y por qué es tan importante que podamos manejar la prevención de estas infecciones asociadas a nuestras prácticas hospitalarias. ¿Ya? Dentro de la importancia, se sabe que una de cada 25 personas que están hospitalizadas va a contraer habitualmente de infecciones asociadas a atención de salud y que de estos que se enferman, uno de cada 9 va a tener, va a morir por esta causa, ¿ya? Lo cual hace que aumente la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Dentro de los eventos que es más conocido y donde esto tuvo mucho auge y mucha priorización en atención de salud, fue lo vivido en los años 2000, durante el año 2020-2021, a través de la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Eh, Donde muchos de los personales, cuando atendían a la población, muchas veces teníamos el riesgo de enfermarnos, ¿cierto? Que había una infección de parte del usuario hacia el personal médico y de contraparte, si el personal médico tenía síntomas, había presencia de esta infección para poder contraer los usuarios y también entendiendo que el COVID era bastante contagioso, había riesgo que los mismos usuarios, como con camas muy cercanas, se infectaran unos con otros, ¿ya? Este ejemplo es bastante interesante porque es el ejemplo como más connotado que vamos a tener en los últimos tiempos para poder decir por qué es importante que como terapeuta ocupacional manejemos este concepto, ¿ya? Si lo vemos en esta gráfica, uno diría, uno de cada 25 personas hospitalizadas con rabia infección, uno diría, no es tanto, ya, uno cada 25. Pero si sabemos que una cada 9 puede morir esto, nos puede decir que muchas veces el hospital es la población que está bastante vulnerable, por lo cual le damos carga de enfermedad y son personas que quizás no van a fallecer por la causa de hospitalización, pero podrían fallecer por una causa adquirida, como puede haber pasado por el COVID, ¿cierto? Una persona se fracturó, está hospitalizado, le da el COVID manifiesta muchos síntomas, empeora y la persona podría fallecer, ¿ya? Entonces también es un problema que es bastante interesante, quienes nosotros podemos hacernos cargo y poder prevenir esto en la atención. Ya, si vemos un poco como definiciones, la Organización Mundial de la Salud, tanto como el MinSal, tienen elementos comunes, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud define como la infección asociada a la atención de salud o infecciones nosocomiales, teniendo la palabra nosocomio de hospital, es cuando el paciente adquiere una infección estando en un centro de salud o en un hospital y que no estaban presentes al momento de su admisión o incubación. También se considera como una infección adquirida en la atención de salud después que él se va al alta y el paciente empieza a manifestar síntomas después que haya pasado por el hospital. Y en su defecto, para el personal médico, muchas veces se definen estas infecciones asociadas a atención a la seguridad como infecciones ocupacionales, ¿cierto? Que yo me enfermo porque por realizar mi ejercicio, mi profesión. Mientras que el MinSal lo define muy parecido como infecciones que se manifiestan como consecuencia o asociadas con un proceso de atención de salud y que no se encontraban presentes o incubando al momento que nosotros atendemos. Dentro de los factores que proceden a hacer una infección, muchas veces vamos a ver que en el contexto hospitalario hay una serie de factores. Ya, por ejemplo, el uso prolongado e inapropiado de dispositivos invasivos o el uso de antibióticos, ya bastante común, la permanencia de sondas Foley, sondas nasogastro, gastrostomía, vías periféricas, catéteres venosos centrales, que muchas veces aparecen por periodos muy prolongados. Muchas veces llega como una bacteria a hacer un cultivo y podemos tener un foco infeccioso. También el uso de antibióticos es bastante interesante porque en los hospitales, hacer un uso de antibióticos bastante prolongado, existen muchas bacterias con resistencia. ¿Ya? Entonces, después que hay una infección, esta infección es mucho más grave porque, como tiene resistencia a antibióticos, se podría impactar. Entonces, también tenemos estos casos. Muchas veces, cuando hay procedimientos bastante sofisticados y de alto riesgo, por ejemplo, procedimiento invasivo, como una intubación orotraqueal, una colonostomía, una endoscopía, ¿cierto? Que tenemos elementos externos que ingresan, que son bastante certificados para poder hacer procesos diagnósticos y son de alto riesgo. También vamos a tener los pacientes que están inmunosuprimidos o tienen otras condiciones graves, ¿cierto? De mayor vulnerabilidad, para ellos mucho más común adquirir este tipo de infecciones. Aquí un elemento bastante grave, que es bastante prevenible, y el objetivo de esta clase es poder que tengan nociones de pasos tan básicos como lavado de manos y el uso de dispositivos de protección personal pueden hacer un cambio en la atención, tanto para proteger su salud como la salud de su usuario. Es que uno de los factores de riesgo clásicos es la aplicación insuficiente de precaución estándar y de aislamiento.
También vamos a tener infecciones cuando existe eliminación inadecuada de desechos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una vacuna en un paciente y la botamos a la basura? Nos podríamos infectar al tocar material cortopunzante si este no está bien eliminado, ¿ya? También otros factores, de repente, como de infraestructura, cierta infraestructura deficiente, los equipos no funcionan bien, hay escasez del personal y el manejo de estas precauciones las pasamos por alto, ya que estamos con sobrecarga laboral y no nos podemos hacer cargo, muchas veces el hacinamiento de pacientes, ¿cierto? Cuando hay periodos altos, como en campaña de invierno, ¿cierto? Que de repente vemos noticias que los usuarios están atendiéndose en camas, por ejemplo, en camillas, fuera de la sala, y tengo que hacer esto porque es la mejor opción que tengo, ¿cierto? Genera condiciones de hacinamiento, poca ventilación, y hace que sea más probable que se adquieran infecciones de los pacientes unos con otros, de los pacientes hacia el personal y del personal hacia los pacientes. ¿Ya? Y la falta de conocimiento sobre la seguridad en inyecciones también es un factor bastante común que podríamos tener otra infección. ¿Ya? Si pudiéramos resumir un poco estos factores, tendríamos que ver que existe una triada, muy parecida a lo que nos plantea el modelo de terapia ocupacional, ¿cierto? Que tenemos características del propio paciente, quizás una vulnerabilidad, una susceptibilidad como una inmunosupresión. También hay condiciones del medio ambiente, por ejemplo, que podamos hacer manejo de la basura, tener infraestructura necesaria, la cantidad de equipo, pero también como nosotros practicamos nuestra atención clínica. Ya, en el caso de los pacientes, los factores de riesgo más interesantes, muchas veces a mayor edad, hay mayor susceptibilidad de enfermedades crónicas, crónicas o comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? Pacientes en unidades como de pacientes intensivos, donde ya está como invasión sobre el cuerpo, o la utilización de algunos medicamentos como los antibióticos genera que sean más susceptibles. Y por el lado de atención clínica y del ambiente, muchas veces tenemos que conocer si hay ausencia o inadecuado cumplimiento de los protocolos, ¿ya? Dentro de sus prácticas, quienes van a contextos más hospitalarios, van a ver que hay una serie de protocolos que tienden a ser como precauciones estándar que tienen que cumplir para poder lograr el objetivo. Y lo cual es interesante que puedan preguntar y ver cómo se dan estos protocolos antes de hacer una atención, ya que la atención es una de las calidades que tiene que ser segura. ¿Ya? En cuanto a, si hablamos específicamente de infecciones asociadas a atención de salud, es interesante saber que vamos a tener ciertas palabras clave en este ámbito de la infectología, ¿cierto? Vamos a tener un agente que muchas veces proviene de un reservorio, una fuente, de un lugar donde está este agente infeccioso, va a salir de alguna forma, va a haber un medio de transmisión, ¿cierto? Para poder llegar a una puerta de entrada y va a llegar un huésped que es susceptible de desarrollar la enfermedad. Entonces es interesante que para poder prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, hay que tratar de cortar de alguna forma la cadena de transmisión, sea disminuyendo el reservorio o la fuente del agente infeccioso, pudiendo controlar las puertas de salida, los modos de transmisión, como también regular los modos de entrada y las condiciones de la persona susceptible a poder generar la transmisión. Vamos a ver ahora algunos con más detalle, ¿cierto? El agente infeccioso es el causante de la enfermedad. Estos pueden ser hongos, bacterias, parásitos, priones, virus, ¿cierto? Y dentro de nuestro último año, lo más que hemos conocido son los virus respiratorios, ¿cierto? Pero también pueden haber infecciones por parásitos. Por ejemplo, podemos tener una persona con pediculosis, por ejemplo, usted está atendiendo y podrían tener ciertos riesgos, ¿cierto? Que se te pegue la pediculosis, o más conocido como los piojos, ¿cierto? Quizás bacterias, por ejemplo, ya pacientes que están infectados con Klebsiella, con Clostridium difficile, muchas veces van a tener que tener ciertos carteles dentro del hospital que les va a informar que la persona tiene un agente infeccioso y que este agente infeccioso los puede enfermar a ustedes, pero también ustedes enfermar al resto, ¿ya? Siempre saber que las infecciones asociadas a atención de salud son protocolos para mantenerse ustedes seguros, como también hacer atención segura de ustedes, no sus usuarios. Pues igual interesante poder ver ahí cuál es el agente infeccioso y poder clasificarlo. El segundo, preguntarnos dónde está el reservorio de la fuente. Ya, si son los lugares donde habitualmente prosperan los gérmenes, donde viven y se reproducen. Y el humano se incluye la piel, muchas membranas, las mucosas, la herida. Muchos también reservorios pueden ser un animal infectado, por ejemplo, como el virus anta, ¿cierto? O el virus de la rabia. Muchas veces el reservorio va a estar en el animal, por cierto. Si tengo ese ratón y me muerde, me va a dar anta, porque está infectado por el agente infeccioso. Y también el ambiente que nos rodea, como por ejemplo la superficie seca, húmeda. Y también hay que volver al ejemplo del COVID, que uno sabía que cuando uno estornudaba y quedaban las partículas en suspensión sobre superficies, por ejemplo, de madera, y después uno iba a tocar y se llevaba la mano a la boca,
rápidamente por tocar una superficie contaminada, yo podría tener una puerta de entrada, que era acercar mi mano a la boca y poder enfermarme. Eso también es bastante interesante que podamos analizar cuál es la fuente de reservorio, porque también una de las soluciones quizás es disminuir la fuente donde se está generando estos problemas. Ya la puerta de salida, ya que es el lugar donde los gérmenes salen del reservorio, y esto puede ocurrir en diferentes partes, habitualmente los fluidos corporales, como la saliva, heridas abiertas, la tos o estornudos, son fuentes de salida bastante interesantes. Ya también vamos a tener algunas otras puertas de salida, como en infecciones eh, infecciones o bacterias, por ejemplo, ya que hay enfermedades que si uno toca sangre son fluidos corporales y uno al tener sangre tiene contaminación cruzada. También podrían tener algunas heces, por ejemplo, las heces o orinas, también como fluidos, pueden ser reservorios de diferentes bacterias y uno se podría enfermar. Ya después tenemos la cadena de transmisión, que esto es lo bastante como más central que tenemos que siempre saber, fuera de saber cuál es la causa, ¿cierto? Este agente infeccioso, el reservorio, saber cómo ellos se transmiten. Ya dentro de esto, los gérmenes viajan de tres formas, ¿ya? Y vamos a tener por un lado los aislamientos de contacto, los aislamientos por gotita y el aislamiento de aerosol. El de contacto muchas veces se da cuando tocamos, nuestras manos tocan algo y simplemente el hecho de tocar hace que nos contamine, ¿ya? El tema de contacto va a ser como uno de los primeros ejes que van a tener siempre que ver. Entonces es muy importante que utilicen pecheras, guantes, cuando vamos a atender a estos usuarios, y cualquier cosa que nosotros tocamos va a estar contaminado, ¿cierto? Y si nosotros tocamos un usuario y pues tocamos un implemento de rehabilitación, nosotros a la vez al tocarlo contaminamos el implemento de rehabilitación, por lo cual tendríamos que ser súper atingentes dónde vamos a tocar, dónde nos posicionamos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un usuario y me quiero sentar y me siento sobre la cama del usuario, entendiendo que el reservorio está contaminado, al yo a sentarme voy a contaminar mi traje clínico. Entonces, todos esos elementos son súper interesantes, que todo lo que yo toque va a estar contaminado, por lo cual tengo que usar estos elementos de protección para evitar que me toquen y con eso tener alguna capa desechable, ¿cierto? En cambio, en gotitas, muchas veces son estas partículas que salen hacia el aire, pueden viajar a lo largo de 1,5 metros, ¿cierto? Y podrían contaminar, que habitualmente la cadena de transmisión en la puerta en tres cuando yo respiro. Por ejemplo, una persona viene como en la imagen, estornuda, tira estos gérmenes, y la otra persona los aspira y se contamina, y por último son aerosoles, que son estos virus que tienen como una partícula, ¿cierto? Que los cubre, que muchas veces los hace más resistentes a poder estar suspendidos en el ambiente, pero también van a tener mayor durabilidad entre la superficie. Por lo cual también ahí tenemos que usar muchas veces precauciones estándar como puede ser una mascarilla, ¿cierto? Con alguna especificación específica como el filtro, como fue la KN95, ¿ya? También tenemos que saber en muchas puertas de entrada, ¿ya? Siempre van a buscar estos gérmenes ingresar por alguna forma. Y en esto vamos a tener diferentes cosas que tenemos que ver también. Por ejemplo, si tenemos la piel dañada, como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Basta que yo estornude sobre esa herida y la voy a contaminar. ¿Cierto? Cómo está nuestro tracto respiratorio, nuestras membranas mucosas, tanto respiratorio, ocular y genital, o dispositivos exógenos que hayan sido atendidos para atender al paciente. Por ejemplo, cuando tomamos una cuchara, por ejemplo, le damos comida, ver que esa cuchara esté realmente limpia, ya por dar un ejemplo bastante burdo. También cómo están las sondas nasogástricas, ¿cierto? La utilización de ventiladores, ¿cierto? Son bastante puertas de entrada, bastante interesantes, que tenemos que hacer un manejo séptico, ¿cierto? Para poder instalar en este usuario y que éste no tenga infección. ¿Ya? Y por última parte, la persona que podría adquirir la enfermedad, ¿cierto? El huésped susceptible. Hay mayores probabilidades que sean personas mayores, recién nacidos, personas con mucha hospitalización, esos factores de riesgo. A mayor día de hospitalización, tengo mayor riesgo de hacer infecciones asociadas a de salud. Por lo cual, habitualmente las estadías deberían ser cortas. Esto debe depender muchas veces también de las características y la capacidad de agresividad que tenga la enfermedad, ¿cierto? Porque no es lo mismo tener un resfrío común que si lo comparo con un COVID, por ejemplo, por dar un ejemplo, que son ambas enfermedades respiratorias, pero una me puede dar bastante leve, la otra tenía formas de diseñar leve, pero también puede ser con muchos síntomas muy agresivos, que yendo a la insuficiencia respiratoria. Ya, y aquí entonces es bastante interesante que muchas veces vamos a tener tablas, ¿ya? Lo que sí es primordial que en todos los hospitales van a encontrar letreros, ¿cierto? Que les van a avisar, como indicando un poco cuál es la gente, por ejemplo, va a decir Clostridium difficile, y les van a poner tipo de aislamiento, por ejemplo, mecanismo de transmisión les van a poner contacto directo, entonces va a ser aislamiento por contacto. ¿Lo que quiere decir? Que si yo tengo frente a un aislamiento de contacto, voy a tener que usar el sistema de protección corporal, ¿cierto? Llámense pecheras plásticas, guantes quirúrgicos.
¿Es necesario ponerme una mascarilla? En este caso no, porque no hay transmisión de este agente patológico por el aire. Yo podría atenderlo solamente usando guantes y pechera y no necesariamente una mascarilla, ¿ya? Por otro lado, también hay otras enfermedades que son por contacto indirecto, como puede ser la salmonela, que muchas veces ocurre cuando tenemos un objeto contaminado y tocamos comillas con esto, por ejemplo, ¿ya? Es bastante común enfermarse de salmonela porque tenemos no sé, pues, vasos o recipientes con este salmonela y comemos un alimento contaminado. Entonces tenemos contacto indirecto y nos enfermamos. Y la otra más común, y son las que han estado más de moda y son por las cuales se está haciendo esta clase, que son las infecciones asociadas por transmisión como por gota, como pueden ser los virus respiratorios, los Staphylococcus, o aéreo, como puede ser la tuberculosis, la varicela o el COVID-19. Ya aquí muchas veces reservorios van a ser personas que tengan síntomas, puede ser los pacientes, el mismo personal médico. En el caso de las gotas, son microgotas grandes que transfieren al microorganismo a través del aire. Cuál es la fuente y el paciente está a menos de un metro, te va a enfermar, mientras que cuando son aislamiento mecanismo de transmisión por aire, acá muchas veces también te va a pasar que se transmite por polvo, por agua caliente, ¿cierto? Por vapor. Y aquí muchas veces va a estar dentro de una habitación de larga distancia. Cuando es una transmisión por aire, muchas veces estamos hablando ya no un metro de distancia, un metro y medio, sino 3 metros, donde la persona puede suspender y puede enfermarse, como puede ser muy claro con el caso del COVID, ¿cierto? Que teníamos que estar casi a 2 metros de las personas para evitar la enfermedad y también se tomaron ciertos resguardos, que las camas se alejaban en los hospitales, no había un gran número de sujetos dentro de las habitaciones. Todo esto es para evitar, porque tenía un mecanismo de transmisión bastante rápido, que era un gran problema que es lo que tenía. Ya dentro de las precauciones estándar, y son lo que ustedes deberían manejar como futuros terapeutas. En primera, es como la primera línea, ¿cierto? Para poder romper esta cadena de transmisión, y son un conjunto de prácticas para el control de infección que utiliza el personal de salud para transmitir los microorganismos y no van a creer que la más grande de todas es higienizarse las manos. Entonces la pregunta que le hago, ¿cuántos de ustedes se lavan las manos antes de atender a algún usuario? ¿Es una práctica habitual en mí? O al llegar a tu casa, por ejemplo, ¿cómo tú te lavas las manos? El segundo va a ser el uso de equipos de protección personal, ¿cierto? También vamos a hacer higiene respiratoria y etiquetar la tos, ¿cierto? Como pueden mostrar ahí, como muchas veces pacientes con intubación, muchas veces hay que estarle sacando secreciones, estar limpiando su vía aérea, estar pasándole pañuelos, recolectar todos los pañuelos en una bolsa, ¿cierto? Y llevárselas. Que el paciente sepa que cuando tiene tos tiene que toser de cierta forma y evitar la propagación. También vamos a tener manejo y control de materia cortopunzante, entendiendo que muchos de estos dispositivos pueden generar infecciones, ya que tenemos contacto fluido con fluido, ¿cierto? Vamos a tener la eliminación de desechos, muchas veces en los hospitales a través de estas cajitas de color amarilla, ¿cierto? Que muchas veces aquí los personales van a eliminar la basura, pañales, toallas novas, toallas, cualquier cosa que haya estado contaminada con fluido se tiene que eliminar. Y también constantemente se tiene que limpiar la unidad del paciente, ¿cierto? El entorno, con desinfectantes sobre superficie y manejo de la ropa hospitalaria. Y en este punto, el manejo de la ropa hospitalaria también hacer bastante énfasis que quienes vayan con traje clínico, la recomendación es que se lo pongan cuando estén en el hospital y se lo saquen en el mismo hospital y anden con ropa común dentro de su transición, ya que el traje clínico es una de las cosas que más gérmenes tiene y habitualmente si ustedes están haciendo atención en el hospital, se dan una micro, van a ser un agente transmisor de muchos virus a otras personas. Entonces también tener bastante clase de hacer un manejo diferenciado de la ropa que toca contexto hospitalario, como también la limpieza de superficie. Ya no sé que muchos de ustedes tienen la precaución de quizás ocupar toallitas como húmedas, ¿cierto? Limpiar superficie, limpiar cubiertos, lavarse constantemente las manos, lavarse los dientes para la higiene respiratoria, ¿cierto? Estornudar sobre un pañuelo, ¿cierto? Lo cual, estas prácticas son bastante obvias y bastante de buena costumbre, que vuelven esencial dentro del contexto de salud, porque es lo que va a impedir que ustedes eh, enfermen a terceros, como también a ustedes no lo enfermen si ven que una persona no está haciendo esto, ¿cierto? Si atender a un paciente y está con síntomas respiratorios y va a darme tos en la cara, claramente me voy a infectar si es que no tengo mecanismo de protección y por otra parte no hago educación al paciente para contar esta cadena de transmisión. ¿Ya? En cuanto a la higiene de manos, ¿cierto? La principal fuente de transmisión de microorganismos, lamentablemente, son nuestras manos. Casi gran parte de las cosas que nosotros vemos las tocamos, manipulamos constantemente una gran cantidad de cosas, y la mayor evidencia que tenemos en este caso para transmisión
es tanto en hospital como en entornos comunitarios lavarse las manos. ¿Ya? Aparte, cuesta muy poco. Yo creo que todos nos lavamos las manos muchas veces en el día. Y si no es así, cuestionemos, empecemos a lavarnos las manos. ¿Cierto? Y está este dicho de la OMS que el lavado de manos salva vidas. ¿Ya? Entonces es súper interesante que la higiene de manos muchas veces no vamos a ver, ¿cierto? Tenemos constantemente, cuando tocamos cosas, hay un aumento de agentes bacterianos sobre nuestra mano, a mayor tiempo que se mantiene, tenemos mucho más, no sé cómo le iba contando, muchas veces cuando nosotros tocamos cosas y las dejamos un tiempo, se puede ver como lo que pasa acá. Y cuando no lavamos de manos, pueden haber como ciertas colonizaciones, ¿cierto? Y habitualmente, incluso socialmente, nosotros constantemente nos ponemos las manos contaminadas, podemos tocar a otra persona y contaminarla. Por eso es interesante como el lavado de las manos, ¿ya? El lavado de manos hay tres tipos, ¿cierto? Vamos a tener un lavado de manos clínico, que muchas veces va a ser con jabón neutro, jabón antiséptico, ya son unos jabones un poco más especiales con antibióticos, con antisepsis, ¿cierto? Que son mucho más agresivos a la piel. Vamos a tener el lavado quirúrgico y tenemos la fricción sin agua, que es cuando ocupamos alcohol gel, ¿cierto? Y tenemos fricción con uso clínico y fricción con uso quirúrgico, ¿ya? El lavado de mano, habitualmente el cual estándar se hace como jabón neutro para eliminar la suciedad visible y la flora transitoria que tenemos en la piel, y con jabón aséptico cuando eliminamos suciedades, floras transitorias y contener floras resistentes. Ya lo más común que ustedes van a hacer lavado de jabón neutro, que muchas veces mojamos las manos cuando no hay suciedad que veamos ver en nuestras manos, le echamos jabón, vamos a frotar, nos vamos a retirar el jabón con el agua y después nos vamos a secar las manos. Mientras que el quirúrgico, muchas veces hemos elegido otro tipo de jabón y eso está diseñado cuando, por ejemplo, vamos a manipular a un paciente, en el caso de ortesis, por ejemplo. El paciente de día, un gran quemado, que muchas veces sabemos que puede haber una fuente de infección latente por tocarlo, nosotros elegimos otro tipo de jabón, ¿cierto? Que sea mucho más resistente porque estamos entendiendo que estamos sometiendo nuestras manos a una fuente, a una puerta de entrada diferente, por darle un ejemplo. Ya el lavado de mano muchas veces va a ser de la muñeca hacia abajo, el lavado clínico tradicional, pero también tenemos el lavado quirúrgico, que muchas veces no vamos a utilizar y vamos a lavar de nuestro codo hacia abajo. Ya también podemos usar como jabones alcohol gel, ¿cierto? Siempre y cuando no tengamos suciedad visible en nuestras manos. Y muchas veces vamos a tener que iniciar nuestra jornada clínica con un lavado de manos con agua, después puedo hacer tres lavados de manos con gel, para después hacer un cuarto lavado con agua, ¿ya? Cabe destacar que la fricción con el jabón clínico habitualmente es como un tipo de lavado cuando yo tengo un paciente tras otro, pero este no puede ser la medida estándar, necesitamos el agua porque el agua por arrastre, o sea, ya es mucho de los agentes germen infecciosos que tenemos. ¿Ya? ¿Cuáles son los momentos que tienen que salir a la mano? La OMS clasifica cinco momentos, ¿ya? Hay varios que son antes, ¿ya? Van a ser antes de hacer cualquier contacto al usuario, usted lo saluda y se va a lavar las manos. Antes de realizar una tarea aséptica, por ejemplo, como una curación, manejo de dispositivos en heridas, también te vas a lavar las manos después de tener exposición a líquidos corporales. Por ejemplo, el paciente le estornuda, usted está con protección y aquí se mancha, usted va y se lava las manos después que termina de atender al paciente y después que haya hecho contacto con el entorno del paciente. Entonces hay dos antes y tres después. ¿Cuáles son antes? Antes de atender al paciente y antes de realizar una tarea aséptica. ¿Y cuáles son después? Después de tocar fluidos corporales, por ejemplo, a usted le tocó mover una sonda Foley, le tocó mover una sonda nasogástrica, si tuvo exposición a líquidos corporales, algún dispositivo que los maneje, se tiene que lavar las manos. Después que atiende el paciente, o por ejemplo, usted fue a buscar algo y tocó la mesa del paciente y se fue, tiene que lavarse las manos porque tocó el entorno, entendiendo que todo nuestro entorno se entiende como una unidad contaminada, ¿cierto? Entonces, siempre ante la duda, el consejo es lávese las manos. En cuanto a la técnica, aquí está un esquema, no se lo puede explicar, porque se tienen que meter a cursos y ver el instructivo cómo lavarse las manos. Ya habitualmente esto lo practicamos en clase, así que si dentro de las próximas clases que nos veamos les pida lavarse las manos, va a estar observando que usted haga correctamente esto. Y por último, quiero hablarles que también hay elementos de protección corporal, ¿cierto? Que son elementos que hacen mucho más extensible para la protección más personal del profesional de salud, ¿cierto? En este va a ocupar muchas veces guantes, delantal o bata o pechera, el uso de mascarillas, cofia o gorra clínicos, escudo facial y antiparo. ¿Ya? Esto se da muchas veces para enfermedades por transmisión de aire, que son bastante contaminantes, como fue el brote del COVID,
Dentro del uso clínico habitualmente no es tan común, es mucho más común el uso de pechera y guantes por el elemento de contacto y por aire. Muchas veces en ciertos periodos se establece el uso obligatorio de mascarilla para personas de salud y en el caso de COVID-19 o enfermedades con trastorno por aire, como la tuberculosis, van a tener que usar como el traje completo, ¿ya? Dentro de esto no es tan habitual, hemos estado como más desuso de esto, pero igual es interesante que hasta antes del COVID como que no se planteaba que el terapeuta trabajara en enfermedades infecciosas. Tampoco había una gran instrucción de cómo ponerse estos dispositivos, ¿ya? En cuanto a los requisitos para lavarse las manos, siempre consejo antebrazos descubiertos, uñas cortas y limpias, ojalá sin esmalte, o que si está con esmaltada, el esmalte está perfecto, porque en esa hendidura muchas veces se acumulan bacterias, ¿ya? No tienen que usar pulsera, reloj y anillo, y esto también es bastante interesante porque quizás en algunos centros prácticos, sobre todo los que tengan mayor alta intensidad, quizás les pidan que esos días ustedes vayan sin joyas, sin pulsera, porque si quedan estas pulseras muchas veces quedan como un reservorio de fuentes y podría contaminar. Ojalá que tengan ausencia de la lesión en la piel, y ahí también un bastante consejo, después echarse harta crema, después el lavado de manos constante, ya que constante clínico, como se vieron, constantemente tocamos y nos tenemos que lavar las manos. El lavado correcto del uso de las manos debe ser entre 40 y 60 segundos, y muchas veces nosotros preparamos un poco una fricción de un vaso alcohólica, ¿cierto? Cuando usamos alcohol gel, y muchas veces son entre 20 y 30 segundos. Y hacemos un lavado de manos bastante similar a lo que le está mostrando o les van a tener que ver en el video. ¿Ya? También ahí vuelvo a colocar, en este caso para la cápsula no queda tan largo, los voy a invitar que se puedan meter en esta sección del curso. Déjenme meterme acá. Un curso, y aquí está el instructivo cómo lavarse las manos para que les quede bastante claro. Por favor, practíquenlo. Y también cómo probar CPP, ya que muchos de ustedes en su primer contacto en práctica les va a tocar atender pacientes, sobre todo los que estén en atención cerrada, más que alguno con alguna infección, ¿cierto? Como este control. El elemento de contacto se diseña para que el huésped de esta persona no les pase a ustedes y ustedes tampoco estén contaminando al resto de las personas. Habitualmente, gran parte de estas bacterias, como tenemos un sistema autoinmune bastante bueno, ¿cierto? No son peligros para nosotros, pero tenemos que saber, claro, que nosotros podemos ser un peligro para un tercero. ¿Ya? Por eso son importantes los protocolos de bioseguridad y de prevención de infecciones asociadas a atención de salud, ¿ya? Espero que la cápsula sea de utilidad y nos vemos la próxima semana con otro tema. Que estén bien. Chao, chao.